Por favor, mantenga su Biblia abierta en el libro de Eclesiastés. Comparta su Biblia con alguien que no tenga la escritura y vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Tu palabra dice, Señor, que todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. No hay manera alguna en que podamos escondernos de tu mirada. Tú eres un Dios omnisciente, todo lo sabes, aún el más íntimo de nuestros pensamientos. Todo está ante tus ojos, todo es visible, nada puede ocultarse. Rogamos, Señor, entonces, que tomes tu palabra, la cual tú defines o describes como tan filosa como una espada de dos filos que penetra, en este caso, tu palabra y parte en dos y abre nuestro corazón y tu palabra discierne nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Toma tu palabra, abre nuestro corazón para que lo que está ahí, para lo que tú ves, sea visible para nosotros. Penetra capa tras capa de racionalización, justificación, autojustificación, esto es, de pretensiones, de mascaradas, de maquillaje. Penetra tras capa tras capa, Señor, de autoengaño. Y entonces pon lo que está ahí a nuestra vista para ser confrontados con la realidad y podamos arrepentirnos por obra de tu Espíritu Santo y podamos confiar en Cristo. Muestra quizá a una persona este día que debajo de todas esas pretensiones pseudo religiosas, en el corazón no hay verdadera fe. Muestra, Señor, a cada uno de nosotros lo que hay allí o lo que no hay allí. Y llévanos a Cristo Jesús como nuestra única esperanza. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Un comediante de nombre Drew Carey, más o menos sería la versión ya viejita de Dexter. Ustedes conocen el laboratorio de Dexter, algunos de ustedes. Bueno, Drew Carey dijo así: oh, así que odias tu trabajo. ¿Por qué no lo dijiste? Hay un grupo de apoyo para eso y se llama Todos Nosotros y se reúne en la cantina. Creo que Drew Carey toca una fibra sensible aquí, porque quizá usted en algún momento de su vida dijo, o quizá ahora en tu experiencia ha habido momentos en los que has dicho, odio el lunes por la mañana. Odio el sonido del despertador. Odio tener que ir en camión. Odio tener que ir a esa oficina, a ese salón de clases. Odio tener que preparar otro desayuno, planchar otro uniforme. Odio el
el olor de otro clean bebé, de otro pañal. Odio todo esto, lo odio. Cuando hice un internado en los Estados Unidos en el 1991, en una iglesia, fui un verano para trabajar en una iglesia, pues me pusieron a dormir, bueno, a vivir en diferentes casas. Y recuerdo una de las primeras casas que me asignaron fue la de un matrimonio, los Stevensons, maravillosa pareja, una pareja mayor. John y Dorothy Stevenson, los recuerdo muy bien. Pero lo que hasta este día recuerdo, no en muy buenos términos, era el sonido de la voz de la señora Stevenson, de Dorothy, a las 6 de la mañana diciendo: David, it's time to get up. David, es hora de levantarse. Agarraba la almohada y decía: Señor, por favor. Todos los días me levantaba a las 6 de la mañana con David, es hora de levantarse. Y yo estoy seguro que algunos jóvenes aquí, por no decir todos, tienen la misma experiencia cuando el despertador suena, cuando mamá o papá dice se hizo tarde. Quizá algunos esposos también, ¿sí? Cuando tienen que levantarse y su esposa les dice ya es tarde, no vas a ir a trabajar. Todos sabemos de esos 5 minutos más, por favor. ¿Sí? Todos hemos pasado por esa experiencia, todos nos hemos sentido así. Cierta persona le dice a su esposa ya se hizo tarde, tienes que levantarte, hoy no voy y no voy a la iglesia, no voy, pero tienes que ir porque tú eres el pastor. O sea, todos nosotros hemos pasado alguna vez por esa experiencia de ante el prospecto de otro día de escuela, otro día de oficina, otro día de trabajo, otro día de enfrentar al jefe, otro día de enfrentar al maestro, a los alumnos, a los empleados, otro día de tener que barrer la casa, limpiar la casa, a recoger juguetes, lavar la ropa, tender la ropa. Quizá usted ha llegado a ese punto alguna vez en su vida de decir: odio todo esto, lo odio. Quizá no, quizá sí, quizá algunas veces, quizá varias veces, quizá la mayor parte del tiempo, quizá todo el tiempo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero lo que es verdad es que todos esos sentimientos no son nuevos. Esta es la manera en la que también Kohelet se sentía. ¿Quién es Kohelet? Para aquellos que no han estado aquí, es este hombre a quien el autor de este libro le da voz, a quien el autor de este libro llamado Eclesiastés cita externamente. Kohelet, o el predicador, esa es la traducción, quizá la mejor traducción de la palabra hebrea. Kohelet es un hombre que había llegado a esta conclusión con respecto a la vida: todo es vanidad. Esta era su cosmovisión, esta era la manera en que veía la vida. Todo es vanidad. En hebreo todo es hebel, nada tiene significado, nada tiene sentido, todo, vaya, es algo vacío, sin ningún punto, todo es vanidad. Y había llegado a esta conclusión investigando esta pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre? ¿Qué ganancia tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Y a la conclusión que llegó entonces es ninguno, ningún provecho. ¿Cómo es que llegó a esta conclusión? Bueno, se embarcó en un viaje para tratar de dar respuesta a esa pregunta, quizá una de las preguntas más fundamentales, una de las preguntas últimas, de las preguntas supremas. ¿Cuál pregunta? Bueno, ¿qué significado tiene la vida? ¿Hay algún significado para la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y entonces
este viaje, él se dispuso a probar diferentes aspectos de la vida. Primero dijo, sabiduría. Voy a investigar, voy a tener conocimiento. Voy a través del raciocinio encontrar respuesta a mi pregunta. No solamente no halló respuesta a su pregunta, sino que regresó vacío, sin respuestas, como dijimos, pero más perplejo y más confundido. Y dijo, no voy a encontrar respuestas a la pregunta ¿qué significado tiene la vida? En tratar de razonar, investigar y tener más conocimiento. Ya sé, lo que voy a hacer es voy a ser indulgente conmigo mismo, voy a vivir toda clase de placeres. Y entonces no se negó placer alguno. Y no solamente no pudo responder a la pregunta, sino que regresó con las manos vacías, frustrado porque nada en esta vida le satisfizo. Y dijo, voy de regreso entonces, si el placer no es la respuesta, pues voy de regreso a la sabiduría, pero ahora voy a aplicar la sabiduría a mi vida diaria, voy a vivir sabiamente, voy a vivir una vida recta, moral, decente, religiosa, y seguramente así encontraré significado a la vida. Se dedicó a vivir de esa manera hasta que se puso a pensar en la muerte y se dio cuenta de que tanto el necio como el sabio van al mismo lugar. Y entonces dijo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cuál es el punto? Y entonces en desesperación dice, odio la vida. Y uno de los aspectos de la vida que él declara odiar es el trabajo. El trabajo. Vea usted cómo lo dice Kohelet aquí. Versículo 18. Kohelet o el predicador. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho, dice la Reina Valera, debajo del sol. Si Kohelet es Salomón. Recuerde usted que anteriormente describe que construyó palacios y jardines, e hizo grandes obras y demás. Y dice aquí, aborrecí todo el trabajo que hice. ¿Cómo es que llegó a este punto de decir, aborrezco mi trabajo? Bueno, es interesante que en esta sección hay una palabra hebrea que se usa varias veces, la palabra amal, que significa labor, trabajo, o también el resultado del trabajo. Ocurre unas 9 veces más o menos en esta sección. Como le dije, puede referirse al trabajo mismo o al resultado de ese trabajo. Ahora, hay 2 palabras aquí, una de las cuales ya ha sido mencionada, bueno, las 2 de hecho han sido mencionadas anteriormente. No se nota mucho aquí en nuestras traducciones, pero son 2 palabras. Una se ha usado en el versículo 3, qué provecho, qué ganancia. Capítulo 1, versículo 3, qué provecho, qué ganancia tiene el hombre. Y él llegó entonces a la conclusión de que su trabajo no tiene ninguna ganancia, no le provee ninguna ganancia última. Vea usted también cómo lo dice en el versículo 11. Y el trabajo que tomé para hacerlas, cuando consideró las obras de sus manos, dice, cuando consideró todo lo que hizo, dice, todo era vanidad y aflicción del espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea, no hay ninguna ganancia en lo absoluto. Ganancia última, profunda, duradera, no hay. Pero aquí en el pasaje menciona otra palabra. La palabra, para aquellos de ustedes que toman nota, ganancia, es yitrón. Pero menciona otra palabra aquí. Otra palabra que en algunas versiones es traducida como porción. Como porción. En la Reina Valera, esta palabra es traducida de varias maneras. Usted puede ver, por ejemplo, como dice aquí el escritor. Voy a leer entonces, comenzando aquí en el versículo 18. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, en mi sabiduría.
Eso también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. La palabra porción es una palabra que se usa allí. Le voy a explicar. Él dice, no hay ganancia última. No importa en qué trabajes, cuánto te afanes, al final del día vas a terminar como yo, dice Kohelet, viendo todo lo que hiciste y diciendo cuál fue el punto. Después de que me afané, después de que trabajé arduamente, después de que me dediqué en cuerpo y alma, ¿qué es lo que realmente gané? ¿Qué es lo que realmente obtuve? Nada. Pero luego él habla en este pasaje de que hay algo que sí nos queda. Tal vez no nos queda significado, no nos queda, por supuesto, un sentido de felicidad, pero nos queda algo. La porción que nos queda es, pues, lo que ganaste en la quincena, o a lo mejor ver la casa que construiste, o lo que compraste, el fruto de tu trabajo, pues eso sí te queda, dice. Entonces, pues quizá puedes tomar algo de contentamiento en esto. Dice, tienes tal vez no ganancia última, pero tienes una porción, tienes algo que sí te queda, dice Kohelet. Sin embargo, a pesar de esto, él llegó a esta conclusión. Todo es vanidad, aún el trabajo, todo. Y entonces dice, aborrecí mi trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué dice aborrecí mi trabajo? ¿Por qué? Bueno, por lo menos menciona 3 razones aquí por las que él aborreció todo su trabajo. Primera razón, dice él, se dio cuenta, vea usted, versículo 18, al final. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, y dice, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. O sea, tarde o temprano voy a morir. Y todo lo que he logrado, me guste o no, lo tendré que dejar. No me lo puedo llevar. Los faraones lo intentaron, ¿no? Eran enterrados con todo, hasta con sus sirvientes y demás. Por eso los sirvientes tenían miedo que se muriera el faraón, porque los enterraban con todo. Pero normalmente no vemos un camión de mudanzas que siga a la carroza fúnebre, ¿verdad? Nunca hemos visto eso. Por supuesto que no. Él llega a la conclusión de que no importa qué es lo que haya logrado, no importa qué es lo que haya construido, no importa qué es lo que haya comprado, lo voy a tener que dejar. No me lo puedo llevar. No se va a ir conmigo. Número 2, tendré que dejarlo a otro. Tarde o temprano él se da cuenta. O bien mis bienes pasarán a mis hijos o a mi cónyuge, o al que se case con mi cónyuge, o bien mis bienes terminarán incautados por el gobierno, subastados, o bien mis bienes van a estar en el bazar de la Bondojo los sábados por la mañana, o en el bazar de Francisco de Montejo. Mis bienes van a acabar en algún lado, no me los puedo llevar, o van a quedar en manos de otro. Y esto es lo que le molesta. Noten qué es lo que él dice. Por favor, vean conmigo. Dice así, versículo 18, 19, 20 en adelante, dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad.
Versículo 21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Note qué es lo que le molesta. No nada más el hecho de que no podrá llevarse nada consigo, que todo lo que trabajó tanto por tener quedará detrás, sino que muy probablemente esto pasará a alguien que no levantó un solo dedo para lograrlo. Y lo que es peor, dice, lo que es peor, no sé si el que viene después de mí será necio o será sabio. Y lo hemos visto una y otra vez. Como hijos han arruinado la compañía de sus padres. El papá tenía el sueño, voy a construir esto para mis hijos. Y entonces se afana para dejarles un negocio rentable. Los hijos, muere el papá, no tienen interés, venden el negocio. Así pasó con los leones de Yucatán, que ya no son de Yucatán, son de Sinaloa ahora, ¿no? Tanto se afanó el señor Ricalde, pero los hijos dijeron, era cosa de mi papá. Y entonces los papás soñamos, ¿no? Voy a dejar a mis hijos el negocio de la familia. Y entonces, bueno, tal vez dejan el negocio a la familia, pero no cuentan cómo va a ser el yerno o la nuera y cómo va a influenciar al hijo o a la hija. Y entonces todo lo que trabajaron tanto por dejar a sus hijos termina arruinado, termina vendido, termina en la quiebra, etcétera. Lo hemos visto una y otra y otra y otra vez. Si Walt Disney viviera hoy, se muere otra vez al ver qué han hecho con su legado, al ver en qué han convertido su compañía, al ver cómo Bob Chapek y Bob Iger y todos los demás han arruinado todo aquello que él soñó. Los puritanos trabajaron arduamente en Nueva Inglaterra por dejar un legado. Luego vinieron los unitarios, tomaron ahí el control, y entonces el lugar más liberal de los Estados Unidos fue donde los puritanos trabajaron tanto. Lo hemos visto una y otra vez, cómo las personas entonces tienen, que piensan las cosas como Kohelet, dicen, bueno, yo no sé qué va a pasar. No sé si el que venga después de mí, todos lo pensamos. Por supuesto, padres, pastores, todos. No sé qué hará el que venga después de mí. No sé qué hará. Y él entonces considera esto y dice, no solamente tengo que dejarlo todo. No solamente tengo que dejar todo a alguien que no levantó un solo dedo, ni un solo dedo para construir lo que he construido. Pero lo que me preocupa más es que no sé si esa persona será sabia o será necia. Y entonces, ¿qué produjo todo esto en Kohelet? Note usted, por favor, que dice, versículo 20, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Volví a desesperanzarme. Volví a caer en desesperación, dice. Y luego Kohelet menciona algo interesante. Versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande, dice. Y luego, note, por favor, ¿por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Él describe algo que nosotros conocemos bastante bien en mayor o menor medida, que algunos ya conocen, que algunos conocieron y que algunos van a conocer, que el trabajo es duro.
que el trabajo no solamente es duro, sino que consume al hombre. Aquí dice, de día, nótelo usted por favor, versículo 22. ¿Qué tiene el hombre de todo su corazón, de todo su trabajo, perdón, y de la fatiga de su corazón, con que se afana, con que se esfuerza todo el día? Literalmente dice, todo ese esfuerzo de corazón todos los días, el viaje al trabajo, el ambiente del trabajo, el resultado del trabajo. Y dice, y ni aún de noche, versículo 23. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, y aún de noche su corazón no reposa. Tengo esta reunión mañana, ¿qué voy a hacer? No he terminado el informe. O mañana vamos a tener que tener esta junta con el jefe. No he calificado los exámenes, no terminé mi trabajo, me falta mi ensayo, mi investigación. Ni de noche hay reposo. O aún diciendo, ay, ¿será que está segura la caja fuerte? ¿No? ¿Será que el velador está haciendo su trabajo? No hay reposo ni de noche para la persona. Dice entonces, ¿qué provecho hay de todo esto? ¿Qué provecho hay de todo esto? Y entonces Cogelet aparentemente empieza a tener como que un rayo de luz, porque en el versículo 24 dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, Cogelet de alguna manera empieza a tomar a Dios en consideración y empieza a pensar en el papel de Dios y empieza a desarrollar cierta teología aquí, la cual tiene algunas cosas que son verdad, pero otras que no lo son, sobre todo su conclusión. Y él entonces se da cuenta de que efectivamente esa porción que el hombre tiene como resultado de su trabajo viene de la mano de Dios. Últimamente, el fruto de nuestro trabajo viene de la mano de Dios. Aunque digamos, no, yo me lo gané con el sudor de mi frente, me partí el lomo. No, viene de la mano de Dios. ¿Sí? Y él tiene razón. Las cosas Dios las da como un don y tiene razón. Y también habla de que Dios soberanamente también distribuye las cosas. Y dice que el pecador se habrá afanado muchísimo, pero finalmente entonces todo su trabajo va a ser quitado y va a ser pasado a otro. En este caso dice aquel quien teme a Dios. Bueno, tiene ciertos atisbos de una teología no muy bien desarrollada, no muy correcta, pero a fin de cuentas está diciendo algunas cosas interesantes, como por ejemplo, versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en el trabajo. Hay discusión entre los comentaristas sobre qué quiere decir exactamente. Hay discusión con respecto a si lo que está diciendo es no hay cosa mejor, o lo que dice aquí es lo único que te queda es comer y beber y disfrutar del producto de tu trabajo. Hay una discusión con respecto a esto, no hay cosa mejor o lo único que te queda. Para mí el contexto quizá nos apunta a la idea de que lo que está diciendo Cogelet es lo siguiente. Si él dice, últimamente no hay ganancia, al final del día, cuando estés allá en tu lecho de muerte o cuando estés en el ocaso de tu vida, te vas a dar cuenta de que de nada sirvió. Lo peor es que tanto te afanaste y no te vas a llevar nada. Tanto te afanaste y se quedará otro que no levantó un dedo para hacer algo para construir lo que has construido. Y a lo mejor todo lo que te afanaste por construir lo va a destruir, lo va a despilfarrar, lo va a llevar a la quiebra, etc. Entonces, ¿qué te queda? Te queda esta pequeña porción, el fruto de tu trabajo. Lo único que te queda, disfrútalo. Come, bebe, pasea, compra, disfrútalo. Es lo único que te queda. Disfrútalo. O sea, no hay más. No hay absolutamente nada más. Ahora, ¿esto es lo único que nos queda? ¿Esto es lo único que podemos hacer? ¿Eso es todo? Por supuesto que esto es todo.
Y esto es lo único que le queda a aquel que como Kohelet está viendo la vida debajo del sol. Por supuesto que tiene sentido, tiene un perfecto sentido. Si no hay nada más allá, si la vida es lo único que hay, si todo lo que has hecho últimamente o será perdido, destruido u olvidado, si no hay nada más allá que la vida debajo del sol, lo único que puedes hacer es carpe diem, aprovecha el día. Llegó el viernes, te pagaron, come, disfruta, alégrate, ¿no? Llegó la quincena, compra, come una buena comida, anda a un buen concierto, ve una buena película, disfruta las cosas porque no hay nada más. No hay nada más. Pero eso es todo lo que hay. Por supuesto que debajo del sol es todo lo que hay. Pero cuando nos damos cuenta que la vida es más que lo que hay debajo del sol. ¿Y qué quiere decir debajo del sol? Una frase que usa el escritor de Eclesiastés para referirse a una vida que se vive con una perspectiva meramente terrenal. Una vida que no toma en cuenta a Dios. Una vida en la cual Dios es irrelevante o en la cual Él está completamente ausente. Una vida meramente materialista. Pero por supuesto que cuando se vive la vida a partir de tal perspectiva, pues lo que está diciendo Kohelet tiene sentido. Pero cuando nos damos cuenta, por la gracia de Dios, que esta vida debajo del sol no es lo único que hay, entonces podemos empezar a considerar que hay más a esta vida. Ahora bien, ¿por qué Kohelet se siente así? Le puedo dar por lo menos dos razones. Bueno, una ya la hemos mencionado, ¿sí? Por supuesto, él está considerando la vida debajo del sol, pero aparte de esa le puedo dar otras dos razones, quiero decir. Este mundo, el mundo debajo del sol, es un mundo que está bajo maldición. Es un mundo que está bajo maldición. ¿Qué quiere decir esto? Dios creó el mundo perfecto, Génesis 1 y 2. La cosmovisión bíblica nos dice cómo eran las cosas al principio. Dios creó todo maravillosamente perfecto, todo estaba en perfecta armonía, había plenitud y había pleno gozo en el mundo que Dios creó, particularmente en este jardín del Edén, ¿sí? Este santuario original, este paraíso original. Dios creó al ser humano y Dios le dio la tarea de trabajar. Hermanos, el trabajo no es un castigo impuesto al hombre por Dios. Eso es una perspectiva pagana, no es una perspectiva cristiana. El creer que el trabajo es el resultado de la caída, el creer que el trabajo es producto de la maldición divina es un error, porque en Génesis 2 leemos claramente que Dios le dio al hombre la tarea de trabajar. El trabajo está entretejido, si ustedes quieren, en nuestro ADN como seres humanos. Fuimos creados para trabajar, somos seres vocacionales, somos seres que fuimos creados para trabajar. Pero ¿qué es lo que pasó? Por la rebelión del hombre, ese trabajo que era realizado en perfecta armonía con todo lo que Dios hizo y con Dios mismo, un trabajo que por supuesto podía disfrutarse en plenitud, ese trabajo también fue maldito con todo lo demás. Vea usted Génesis 3. Esto es lo que Dios le dijo a Adán, discúlpeme, no sé dónde saqué a Abraham, creo que porque vi aquí. Esto es lo que Dios le dijo a Adán en Génesis 3. Note por favor, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta maldición que Dios pronunció también abarca y alcanza a la vocación humana. Ahora el trabajo seguiría, sí, por supuesto, pero seguiría en un mundo caído, en un mundo hostil, en un mundo de espinos y cardos, en un mundo de pecado, en un mundo de dificultad. Y el trabajo mismo se volvería una empresa que rendiría futilidad y frustración. Y usted lo sabe, usted que trabaja lo sabe. No solamente es difícil trabajar en este mundo como pecador, entre pecadores, en un mundo donde hay, por supuesto, un calor como el que hay. No solamente es difícil trabajar en esa oficina en la que no hay ventilador, en la que el compañero de trabajo no conoce el significado de la palabra desodorante. No solamente es difícil trabajar o ir al trabajo, o mejor dicho, regresar del trabajo o de la escuela a las 2 de la tarde en el camión urbano en que hay personas así, paradas, tomadas de la barra, que tampoco conocen el significado de la palabra desodorante. O sea, no solamente todo eso es difícil, pero la frustración de llegar a casa diciendo, ¿y qué? ¿De qué sirve todo esto? Y esa es la experiencia de todo ser humano en mayor o en menor medida. Hay quienes, por supuesto, pueden más o menos amortiguar todo esto porque tienen los medios para hacerlo. Pero la primera fuente de frustración proviene de vivir en un mundo caído, de vivir en un mundo maldito, bajo maldición, debajo del sol. Pero la otra fuente, quizá la más grande de frustración, es precisamente tratar de encontrar lo que hizo Kohelet, tratar de encontrar significado en tu trabajo. Usted sabe, todos nosotros ligamos nuestra identidad a algo. Y muchos han ligado su identidad a su vocación, a su trabajo. Y pistas de esto pueden verse en el hecho de que cuando conocemos a alguien, después de presentarnos y compartir nuestro nombre, viene la pregunta, ¿a qué te dedicas? Y decimos, soy maestro, soy ingeniero, soy abogado, soy tal cosa, soy lo otro, soy pastor, etcétera, etcétera. Note usted, soy. Y confundimos nuestra vocación con nuestra identidad. Ligamos nuestra identidad a lo que hacemos. Y lo que somos depende de lo que hacemos. Y entonces, sucede que, tarde o temprano, vamos a terminar sentados preguntándonos, ¿y de qué sirvió todo esto? Todo lo que hice. ¿Por qué aún así me siento tan vacío y tan frustrado? ¿Por qué a pesar de tantos logros? ¿Por qué a pesar de tantos logros no logro sentirme satisfecho? Estas son las palabras de Michael Phelps. ¿Conocen a Michael Phelps? Si alguna vez existiera, si un pez se casara con un humano, Michael Phelps sería el hijo, ¿no? Bueno, un nadador olímpico que rompió todos los récords habidos y por haber, ¿sí? Y Michael Phelps, en un documental que se llama El peso del oro, The Weight of Glory, estaba en HBO si no me equivoco, ahí entrevistan a varios atletas olímpicos sobre su experiencia, sobre su historia y su experiencia con respecto a ser un superatleta olímpico. Y en el caso de Michael Phelps, ser una celebridad olímpica. Y eso es lo que dijo Michael Phelps, o lo que dice en esta entrevista. Si toda tu vida, dice, si toda tu vida se trató de una carrera, un performance o un desempeño o un evento, ¿cómo eso, sí, puede sostener todo lo que viene después? Eventualmente, para mí, dice Michael Phelps, al menos para mí, hay una pregunta que me golpeó como una tonelada de ladrillos que cayeran sobre mí. ¿Quién era yo fuera de la piscina?
¿quién soy yo fuera de la piscina? Y es la pregunta que usted quizás se hace: ¿quién soy yo fuera de mi salón de clases? ¿Quién soy yo fuera de mi trabajo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Algunos de ustedes ya saben esto por experiencia. Algunos de ustedes se hacen esta pregunta por experiencia. Ustedes, niños y jóvenes, se la van a hacer algún día. Quizás están tratando de ser, como te dicen tus papás: hijo, esfuérzate para que seas alguien en la vida, ¿no es cierto? Estudia, hijo, para que no seas como yo y seas alguien en la vida. Aquí tienes a alguien que es más alguien que cualquier alguien, Michael Phelps, diciendo: después de todo esto, después de oro tras oro olímpico, ¿sí? Tras oro, esta pregunta me golpeó como una tonelada de ladrillos sobre mí. ¿Quién soy yo fuera de la piscina? No podemos ligar nuestra vida a nuestro trabajo. Si lo hacemos, eventualmente terminaremos tan frustrados como Kohelet, diciendo: odio mi trabajo. Lo odio porque no me puede dar lo que anhelo. Ahora, ¿qué hacer entonces? Levantar la mirada y ver más allá del sol y darte cuenta de que el Hijo de Dios vino de más allá del sol a vivir debajo del sol. Y vino con un trabajo para realizar. Alguna vez le preguntaron a Jesús sobre por qué hacía lo que hacía, y él dijo: mi Padre ahora trabaja, yo también trabajo. Él vino con un trabajo para hacer. El trabajo de redimir y restaurar todo lo que el pecado vino a arruinar, todo lo que el pecado vandalizó, todo lo que el pecado afectó, incluyendo la dignidad humana, incluyendo la vocación humana. En pocas palabras, Jesús vino a rehumanizar a humanos deshumanizados por el pecado. Jesús vino a que fuéramos nosotros nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, somos nueva creación, somos nuevas criaturas. Jesús vino a iniciar una nueva creación. Y parte de esa nueva creación es una nueva humanidad. ¿Quiénes pertenecen a esa nueva humanidad? Los que están en Cristo, los que creen en Cristo. Y esta nueva humanidad, una humanidad rehumanizada, es una humanidad cuya vocación también ha sido redimida. Entonces, el ser humano que ha experimentado la obra redentora de Jesús, en primer lugar puede desligar su identidad de su vocación y ponerla en Cristo. Yo no soy un pastor. Mucho tiempo en mi vida, y hasta el día de hoy mi esposa puede atestiguar de eso, quien ha pagado el precio de más de 30 años de ministerio. La frustración, la depresión, el llanto y las lágrimas por ver la iglesia y sentirme un fracaso. Sentirme un fracaso. Hasta que poco a poco he aprendido y he tenido que recordarme una y otra vez que yo no soy un pastor. Esa no es mi identidad. Soy un hijo amado de Dios, redimido con la sangre de Jesús. Eso es lo que soy, y mi vocación es ser pastor. Y es difícil entenderlo a veces, pero gracias a la obra de Cristo de rehumanizarme, estoy empezando a entender que mi identidad no se va a hallar en ninguna cosa que Dios haya creado o en ninguna actividad que Dios haya designado para el ser humano, incluyendo mi trabajo. Eso es lo primero que sucede en aquel que ha experimentado la obra del Hijo, que vino más allá del sol, a vivir bajo del sol, que está siendo rehumanizado, que es una nueva criatura. 2, hay una reorientación del trabajo. El trabajo no se vuelve un fin en sí mismo,
sino que escuche a Pablo en Colosenses. Colosenses capítulo 3, por favor. Es un pasaje que leímos aquí hace un momento, la segunda lectura del día de hoy. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él está hablando a los siervos. Capítulo 3, versículo 22. Siervos, literalmente esclavos, pero no los esclavos que nosotros estamos acostumbrados a considerar. No, era muy diferente en tiempos de Pablo. Siervos, empleados, obedezcan en todo a sus patrones, a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo. Aquí no está hablando a los orcos que sirven a Sauron, chiste para los tolkienianos. No sirviendo a la vista del amo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y escuchen, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán recompensa o la recompensa, porque a Cristo el Señor ustedes sirven. O sea, hay una reorientación de mi vocación, de mi trabajo. Empiezo a entender que lo que hago importa, tiene significado eterno. Porque lo que hago es servir al Señor y servir a sus propósitos. Y voy a realizar lo que realizo, voy a hacer lo que hago para avanzar el reino de Cristo. Y voy a realizar mi trabajo sabiendo que últimamente mi recompensa no vendrá de nadie más, sino de Cristo. Que algún día el Señor va a recompensar mi trabajo fiel. Sí, estás en ese cubículo con un tedioso trabajo de tomar el sello. Y así como un autómata 8 horas al día. Ama de casa, otra vez, tratado de encontrar el par de este calcetín. ¿Dónde está el par de este calcetín? Barriendo la casa, ama de casa, mamá cambiando otro apestoso pañal. Usted enseñando a esos alumnos que no hacen caso, que están con su celular, haciendo lo que usted haga. Sí, el trabajo es difícil, el trabajo puede ser complicado en este mundo que está bajo maldición, en este mundo caído. Sí, usted no está libre de esa futilidad, pero usted sabe que lo que usted hace por el Señor tendrá recompensa. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Se acuerda? 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos, estén firmes y constantes, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando Pablo escribe a los colosenses y dice, porque ustedes a Cristo el Señor sirven, ¿está hablando solamente de los pastores? Absolutamente no. Usted es siervo de Cristo en esa oficina, eres siervo de Cristo en ese salón de clases, eres siervo de Cristo en esa construcción, eres siervo de Cristo en esa máquina que estás operando, eres siervo o sierva de Cristo también, por supuesto, en la casa. Eres siervo de Cristo Jesús. Y yo sé que hay mucho más para desarrollar en esta ética bíblica del trabajo, teología del trabajo, pero no hay el tiempo. Yo le recomiendo, consiga nuestra librería de Tim Keller, ¿sí? Toda buena obra, excelente libro. Consígase también Vida y Vocación y Trabajo de Darrell Miller, excelente libro, que les puede ayudar a desarrollar una cosmovisión bíblica del trabajo. Pero por ahora, aquellos que están siendo rehumanizados, han desligado su identidad del trabajo, la han puesto en Cristo y su trabajo ya tiene otra orientación, otra perspectiva. Por lo tanto, entonces, usted ya puede empezar a disfrutar verdaderamente del fruto de su trabajo. Nunca podrá hacerlo a menos que usted experimente la obra de Cristo. ¿Qué dijo Cogelet? Hombre, come, bebe y listo, porque no tienes otra cosa. No, usted sí podrá comer y beber y alegrarse verdaderamente, sabiendo que esa porción viene de la mano de Dios, como un don de Dios. Ese fruto de su trabajo no fue el fruto últimamente de su esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Y puede comer para la gloria de Dios, y puede disfrutar para la gloria de Dios, sabiendo que ahí no va a encontrar significado. Usted no le dirá a ese filete, tú me completas. Usted no le dirá a ese viaje, tú me haces feliz. Usted no le dirá a esa compra, por ti me siento. No,
Pero usted podrá disfrutar todo eso sabiendo que es un don de Dios, sabiendo que es un regalo de Dios. Entonces, creo que Tim Keller resume muy bien esto. Muy bien esto en esta frase. Usted la tiene en su boletín esta mañana. Dice Tim Keller: el trabajo no es todo lo que hay en la vida. No es el todo de la vida. Usted no tendrá una vida significativa sin trabajar. Y esto lo tiene que entender cualquier gobierno populista en el mundo, incluyendo el nuestro. Ninguna persona tendrá significado solamente recibiendo su tarjeta del bienestar, solamente recibiendo su cheque cada mes, sentado sin hacer nada todo el mes. Eso es un asalto a la dignidad humana, porque fuimos creados para trabajar. Dice Keller: el trabajo no es todo lo que hay en la vida. No tendrás una vida significativa sin trabajar. Pero no puedes decir que tu trabajo es el significado de tu vida. O sea, no hay vida significativa sin trabajar, pero no puedes decir que el trabajo es el significado de tu vida. Dice Keller: si tú haces de cualquier trabajo el propósito de tu vida, aun si ese trabajo es el ministerio de la iglesia, estarás creando un ídolo que rivaliza en contra de Dios. Y muchos de nosotros estamos haciendo de nuestro trabajo un ídolo. Un ídolo. Pero como todo ídolo, te promete y nunca te da. Hay quienes dejan de venir a la iglesia por trabajar. Hay quienes anteponen la iglesia por trabajar. Al Señor por trabajar. Su trabajo se vuelve el centro de todas sus decisiones. Ese es un ídolo que al final les va a dejar más vacíos de lo que estaban. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Hay, por supuesto, implicaciones para el que no cree en Cristo y para el que cree en Cristo. No creyente, usted lo que necesita hacer es mirar más allá del sol. Entienda, si todo lo que hay en esta vida es lo que usted experimenta, o ya está usted ahí, o lo está usted evitando o posponiendo, pero últimamente va a terminar como Kohelet diciendo: odio mi vida, odio la vida, odio mi trabajo. Usted necesita encontrar lo que está buscando en el único lugar donde lo puede encontrar, y ese es Cristo Jesús. Y le llamo hoy a tener esta conversación, una conversación que responde a esta pregunta: ¿cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo? Tal vez hoy pueda decir usted: me va muy bien. Solo espere. Aún gente como Michael Phelps, con todo el oro del mundo, se da cuenta de que la vida debajo del sol no tiene sentido. Venga a Cristo Jesús. Entregue su vida a Cristo Jesús para que usted pueda encontrar verdadero significado a su vida. Y para el creyente, ¿qué implica esto? Hermanos, dos cosas. Quizá también como creyentes tenemos que recordar, ¿sí?, lo que la palabra de Dios enseña. Quizá también nosotros necesitamos el día de hoy arrepentirnos de estar sucumbiendo a una perspectiva meramente debajo del sol del trabajo. Quizá debemos dejar de decir odio el lunes por la mañana. Quizá debemos dejar de decir odio esto y aquello. Por más futilidad, por más difícil que sea, por más horrible que sea trabajar en ese ambiente, usted y yo tenemos que recordar: uno, nuestra identidad no viene de ahí, y dos, estamos sirviendo a Cristo donde quiera que estemos. Quizá haya arrepentimiento que hacer aquí. Quizá también nosotros tenemos que decir: perdónanos, Señor, porque estamos pensando como Kohelet, estamos viviendo nuestra vida como Kohelet, y necesitamos nosotros empezar a vivir a partir de una perspectiva más allá del sol. Y número dos, no hay nada de malo, hermano, que usted disfrute de lo que usted ha ganado. Pero no como si esto fuera lo único que hay, no como si este es el lugar donde va a encontrar significado. Usted como creyente podrá decir: comida tal, no me completas
pero te recibo como un don de Dios. Bendito sea Dios. Placer tal, no me completas, pero gracias a Dios que puedo disfrutar de ese fruto de mi trabajo. No tenga usted esa actitud pseudo-cristiana de decir, no puedo disfrutar nada. Disfrute de su trabajo, disfrute del fruto de su trabajo, pero no como aquello que le da lo que solo Jesús le puede dar. Así entonces, que seamos los cristianos, los únicos cristianos en el camión que no digan odio el lunes, pero las únicas personas que no digan odio el lunes. Que todos puedan verte ahí sonriendo y digan, ¿qué le pasa a ese idiota? Bueno, a ese idiota le pasa que ha experimentado a Jesús en su vida. Sí, es bien difícil todo esto, pero mi gozo y mi contentamiento, mi propósito y mi significado viene más allá del sol. Que Dios bendiga su palabra.